Buenos días. Este año se cumple el 15º aniversario de la creación de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España. Y, digamos, esta conferencia pues, es el lugar adecuado para recordar un poco los orígenes de nuestra asociación. Empezó en el año 1988, donde los gerentes de los 6 primeros parques de España, el parque del Vallés, en aquellos momentos se hablaba del Silicon Vallés, como una referencia al Silicon Valley, de que hoy tendremos oportunidad de conocer, el parque de Tres Cantos en Madrid, el de Vizcaya en el País Vasco, el de Asturias en la llanera cerca de Oviedo, el Parque Tecnológic de Valencia, en Paterna, muy cerca de la ciudad de Valencia, o el de Andalucía, en Campanillas, en las proximidades de Málaga. En aquel momento se determinó por estos gerentes de los parques el crear nuestra asociación. Esta asociación que se constituyó en el año siguiente, en 1989, por eso este año celebramos el 15º aniversario, y que de alguna forma la historia de esta asociación es la historia del sistema de innovación en España. Hemos sufrido desde los comienzos en donde en los parques no teníamos ni las universidades ni las empresas, porque las universidades estaban pensando en otra cosa y las empresas españolas en general. La innovación no era un valor en aquellos momentos, tenían otros problemas de adaptación a los nuevos tiempos, etc. Hoy, después de estos 15 años, digamos, en España se está produciendo un boom en el desarrollo y creación de nuevos parques científicos y tecnológicos. Por decirlo de alguna forma, tenemos 18 parques en funcionamiento, pero se están construyendo 34 más. Es decir, significa que en los próximos 4 o 5 años tendremos en España alrededor de 50 parques científicos y tecnológicos. Y quiero hacer esta referencia porque creo que nuestro país no se merece la posición en la que se encuentra en estos momentos con respecto a la I+D, a la investigación y el desarrollo. Por dar algunas cifras, la media europea de los países que realizan I+D está alrededor del 2% del PIB, y yo creo que España podemos considerar que es un país medio de Europa, que podríamos decir que estamos cerca de la media europea. Sin embargo, en la I+D estamos a la mitad de la media, al 50%. La I+D en España apenas es un 1% del PIB, mientras que hay países europeos que están cerca del 4%. De todas formas, para alentar a nuestros políticos tenemos un horizonte, tenemos un camino que es el camino que ha señalado la Unión Europea, que lo ha determinado hace ya unos años de una forma muy clara, y es que pretende, y yo creo que en España no lo conseguiremos, que en el 2010 el esfuerzo inversor de la media europea esté alrededor del 3% del PIB europeo, un 2% sea investigación y desarrollo realizado por el sector privado y un 1% por el sector público. Es decir, la Unión Europea nos ha marcado un camino, que aunque yo creo que España no lo conseguirá, porque el esfuerzo es muy importante, pero sí tenemos un camino para los próximos años. En estos momentos, del 1% que más o menos invierte España en I+D, aproximadamente el 50% es inversión de la I+D pública y el 50% de la I+D privada. Nuestro camino, marcado por la referencia europea, significa que la I+D pública la tenemos que multiplicar por 2, pero la I+D privada hay que multiplicarla por 4. Si uno lee los periódicos, pareciera que todo el esfuerzo de la I+D está en el sector público, cuando realmente el gran problema de este país, el esfuerzo que hay que hacer es el doble que el que hay que hacer con el sector público, es conseguir que la I+D privada se multiplique por 4. Y he contado todo esto para entender lo que somos los parques científicos y tecnológicos. Si analizamos los 18 parques en funcionamiento y de alguna forma dejamos los lugares de mayor concentración del nivel de innovación en este país, como puede ser Madrid y Barcelona, en el resto de las regiones, en los parques científicos y tecnológicos se concentra la I+D empresarial de las regiones donde están ubicados. Por poner 2 ejemplos muy concretos de lugares tan distintos como puede ser el País Vasco o Andalucía. En el País Vasco, en los 3 parques tecnológicos, se concentra el 50% de la I+D total del País Vasco.
Y el ejemplo del Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga, allí se concentra el 20% de toda la I+D privada de Andalucía. Estos ejemplos se podrían ampliar a numerosos parques científicos y tecnológicos, lo que significa que los parques científicos y tecnológicos somos un lugar donde de una forma importante se genera la investigación y desarrollo privada de este país, o al menos de una forma importante en su propio crecimiento. Y además, en los parques científicos y tecnológicos son los lugares de encuentro entre el sector público, entre la investigación pública y el mundo empresarial, porque las universidades cada día están instalándose, desarrollando estos parques científicos y tecnológicos, y allí se encuentran con el mundo empresarial. En esencia, las políticas, cuando uno tiene un objetivo, son bastante fáciles de definir los caminos. Nosotros lo que tenemos que hacer, evidentemente, es multiplicar por 2, al menos, la I+D pública y multiplicar por 4 la I+D privada. Pero la I+D pública, el esfuerzo público en I+D, tiene que servir de palanca para el desarrollo de la I+D privada. De esa forma, ese camino tan difícil que tenemos para converger con Europa podemos adelantarlo. Y son justamente los parques científicos y tecnológicos los lugares donde más fácil se puede dar esa relación. Por eso, y esta conferencia internacional de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España es un excelente camino, una excelente oportunidad también a lo largo de todo el día de hoy, pues para poder plasmar estos diferentes caminos que tenemos para ver cómo es posible aumentar la participación tanto pública como privada en investigación y desarrollo. Y el mensaje final que quiero transmitir fundamentalmente es ese: cómo los parques científicos y tecnológicos son justamente el instrumento adecuado para intentar converger con Europa, que a fin de cuentas en esto nos estamos jugando mucho.